Pero en esta mesa hay diplomáticos de carne y hueso. Y esa es la gran diferencia de esta mesa con otras, y no lo digo de ninguna manera en un sentido peyorativo, sino porque un objetivo que tenemos es transmitir a todos ustedes, estudiantes, académicos, interesados en las relaciones internacionales, la experiencia específica del quehacer diplomático. Ese es el sentido de la participación de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. La SEM fue fundada en 1955. En 1955 no había mucho más de 60 países en todo el mundo. La SEM es una de las asociaciones de profesionales, de diplomáticos de carrera más antiguas del mundo. El Servicio Exterior Mexicano existe tan solo 2 meses después de la independencia del país. Es un servicio con más de 200 años de antigüedad y la gran mayoría de sus 1,050 integrantes somos de carrera y somos resultado de un proceso de selección pública a la cual, y eso creo que es interesante para todos ustedes, al final está abierta en términos y condiciones de igualdad a cualquier ciudadano y ciudadana mexicana. Esa es la SEM, el único ente gremial representativo del servicio de carrera, en un permanente diálogo con las autoridades, con autonomía plena con respecto a la Secretaría de Relaciones y, como decía yo, integrada por miembros de carrera del servicio exterior. El propósito de esta mesa, que ya desde su título lo busca indicar, es la conjunción en el oficio diplomático del oficio de escribir. Diría yo que la mayor parte de los integrantes del servicio exterior somos escribidores, solo algunos son escritores. Hay algunos ejemplos muy conocidos, ¿no? De todos nosotros y que nos vienen fácilmente a la mente, pero hay muchos más de los que creemos. Tan solo hoy, en el stand que tiene en el fondo, en el patio, la asociación, tenemos 50 títulos de 21 autores, miembros todos ellos del Servicio Exterior de Carrera. Y ahí verán la diversidad de temas que abordan los miembros del servicio, desde estudios de carácter legal, ensayos sobre circunstancias coyunturales, análisis de la relación bilateral con un país. Hay varios libros de memorias de los distintos diplomáticos y refleja el oficio de escribir dentro del oficio de la diplomacia. En la diplomacia, el escribir es una de las herramientas fundamentales. Tan es así que con frecuencia en los procesos de ingreso al servicio exterior, el examen más reprobado, que por tanto deja fuera de la competencia de la carrera a mucha gente, es el examen de español. Todos creemos que sabemos español. Sí, lo podemos hablar y podemos más o menos desarrollarnos, pero de ahí a escribirlo correctamente, a entender esa compleja relación entre sujeto, verbo y complemento, ¿no? A conjugar y usar los tiempos, a entender los sinónimos, antónimos y demás, parece haber una gran distancia. Y suena pues en gran medida broma lo que estoy diciendo, pero es una realidad. El examen de español en el ingreso al servicio exterior es con frecuencia el valladar más sustantivo y que deja fuera a muchos de los competidores, de los concursantes. Por tanto, saber escribir es una herramienta fundamental del diplomático, de cualquier país, por supuesto, no solo del mexicano. Y escribimos informes, lo que llamamos notis, que es un correo electrónico, tomamos nota de reuniones bilaterales, de reuniones secretas entre mandatarios, elaboramos y redactamos acuerdos, revisamos documentos legales, es decir, usamos la palabra escrita todos los días en muchas formas. El objeto de esta reunión de esta tarde
con la que cierra sus trabajos la 12ª Feria del Libro de Relaciones Internacionales y que sucede en el alma mater de todos nosotros. Todos los miembros del Servicio Exterior de Carrera hoy en día han pasado por las aulas de esta institución. Y entonces quisimos transmitirles a ustedes la experiencia del escribir como una herramienta fundamental del quehacer diplomático y del perfil que la o el diplomático deben de cumplir. Le voy a dar la palabra primeramente, bueno, una aclaración, estaba incluido el embajador Jorge Álvarez Fuentes, eh, pero no por razones familiares que se han complicado, nos pudo acompañar. Le voy a dar la palabra al ministro Alejandro Pescador Castañeda. Como diplomático de carrera, el ministro Alejandro Pescador estuvo comisionado en países de América Latina, América del Norte, Asia, África y Medio Oriente. O sea que solo le faltó la Antártida y Australia. La Universidad de Lenguas de Beijing le otorgó el respectivo diploma por haber concluido con éxito sus estudios del idioma chino. Sus ensayos, artículos y traducciones han aparecido en La cultura en México, La palabra y el hombre de la Universidad Veracruzana, México y la Cuenca del Pacífico, la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México, Foreign Affairs Latinoamérica y la revista Letras Libres. El volumen 2 de Escritores en la Diplomacia Mexicana, publicado por la Secretaría de Relaciones, incluye el ensayo del ministro Pescador sobre el diplomático y escritor Hugo Gutiérrez Vega. El ITES publicó también su crónica Los oráculos de Beijing, que si no me equivoco se encuentra en nuestro stand. Ministro, si es usted tan amable, por favor. Gracias. Embajador Nájera, muchas gracias por la presentación. Pienso que mi participación en esta mesa va a ser un poco sui generis. Yo lo que propongo es explorar la relación entre la escritura y la diplomacia a partir de una serie de contrastes, pero no pretendo llegar a una síntesis definitiva. Para empezar, voy a hacer un par de citas de dos grandes diplomáticos que son un poco en broma y un poco en serio. La primera se refiere a Sir Henry Wotton, un diplomático británico, quien afirmó que un embajador, no habló en general de los diplomáticos, dijo un embajador, es un honorable caballero enviado al exterior para mentir por el bien de su país. La otra cita es de un enorme diplomático francés, Talleyrand, quien dijo que cuando un diplomático dice sí, quiere decir tal vez. Cuando dice tal vez, quiere decir no. Y cuando dice no, no es un diplomático. Entre estas dos afirmaciones hay un centenar de matices de gris. Por eso en la diplomacia, en el uso del lenguaje en la diplomacia, la ambigüedad, la contradicción y hasta la omisión son términos indispensables. Por ejemplo, en la cumbre de líderes de Rusia y China de mayo pasado, de este año, los comunicados conjuntos se expidieron en dos idiomas, en ruso y en chino, y difieren en varios puntos. En la versión en chino, por ejemplo, dice que Rusia reconoce que Taiwán es parte inseparable de la República Popular China. La versión en ruso no dice lo mismo. La versión en ruso dice que Taiwán es parte de China. En términos estrictos, Taiwán sigue siendo la República de China, o sea, el gobierno del exilio del Partido Nacionalista. En ese mismo comunicado, respecto a la crisis que hay actualmente en el mar meridional de China o en el mar del sur de China, el comunicado en ruso dice con cierta ironía que apoya los esfuerzos de China a favor de la paz y la estabilidad en esa parte del Pacífico, pero no se pronuncia a favor de los reclamos territoriales de Beijing en esa zona del Pacífico. La parte china dice que Rusia apoya
los esfuerzos de China y la ANSEA, o sea, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, para lograr un acuerdo de estabilidad en el mar meridional de China. Son dos versiones de un comunicado que se deriva de una cumbre de líderes y que no coinciden. Eso es típicamente uno de los usos del lenguaje diplomático, que no siempre es tan uniforme ni tan transparente. Ahora, por otro lado, como ya lo mencionó el embajador Nájera, si bien hay documentos diplomáticos que se ciñen estrictamente a un formato, las notas diplomáticas, comunicados conjuntos, tratados, un memorándum de entendimiento, etcétera, siempre debe hacerse un esfuerzo para evitar la retórica exaltada. Esta retórica exaltada fue algo que destacó mucho Alfonso García Robles, nuestro premio Nobel, uno de los premios Nobel que tiene el Servicio Exterior. Y en todo caso, estos documentos sí tienen que responder a un formato estricto. En general, yo me atrevería a decir que todas las cancillerías tienden a utilizar un lenguaje en estos documentos de formato estricto, fórmulas convencionales ya, pues algunas muy antiguas, y tratan siempre de comunicar los contenidos con la mayor brevedad. Esto en la Secretaría de Relaciones también es un principio que se busca todo el tiempo de que exista la brevedad. Sin embargo, hay excepciones notables en esta búsqueda de la brevedad, porque la brevedad no siempre favorece una reflexión de fondo. Puede comunicar con eficiencia algún mensaje concreto, pero no entra a la exploración de fondo de los temas. Y aquí quiero citar quizá el ejemplo mayor que yo conozco, que es el largo memo de George Kennan, que tenía 5,000 palabras. Este memo que dirigió Kennan, que en ese momento era encargado de negocios en Moscú, de Washington, o sea, él era un gran diplomático americano, fue lo que permitió definir a Estados Unidos su política de contención para la Unión Soviética. Entonces, si hubiera sido un documento de una cuartilla, quizá la Unión Soviética todavía estaría en pie, pero el diseño de la política de contención que diseñó Kennan, pues es un documento histórico y no obedeció a ninguna brevedad porque no tenía caso ceñirse a un formato preestablecido. Ahora, quiero dar un brinco un poco de por qué Kennan pudo identificar las debilidades que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. No fue el trabajo de un diplomático convencional, simple y sencillamente porque Kennan era un experto en la historia del Imperio Romano. Era un lector asiduo de Edward Gibbon, de la mayor historia que se ha escrito sobre el Imperio Romano. Era además lector de Plutarco, de las vidas paralelas, donde hace contrastes entre personajes, hace comparación entre personajes, y cuando todavía la psicología como tal no se había desarrollado. Esto es el Imperio Romano. Entonces, una de las cosas que había visto Kennan ahí es que, por ejemplo, antes de la Revolución del 17, cuando Lenin, que ya era pues el mayor agitador después de San Pablo, convoca a las tropas del ejército ruso a que vuelvan a Rusia para darles tierras. Esa es exactamente la estrategia
usaron uno de los hermanos, se me escapa ahorita el nombre de uno de los emperadores romanos, que para fortalecer el Imperio Romano prometió tierras a los soldados romanos. Entonces hubo una desbandada para incorporarse al Imperio Romano que estaba en ese momento. Graco, los hermanos Graco. Hubo en ese momento una estampida que facilitó que Roma fortaleciera en la capital a su ejército. Kenan también era experto en Shakespeare y en Turgenev. Entonces estaba en una posición privilegiada para entender la psicología de José Stalin. Y eso le ayudó a, si no en la totalidad, por supuesto, pero sí en parte, a entender dónde estaban las debilidades del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora, ya en el tema de diplomáticos escritores que nos atañen a nosotros, que es diplomáticos escritores mexicanos, a partir de la Reforma y el Porfiriato, México cuenta con grandes personalidades, tanto en la literatura como en la diplomacia. Me voy a permitir mencionar algunos nombres, como entre otros muchos, como Vicente Riva Palacio, Ignacio Manuel Altamirano. Quiero destacar de aquí un caso muy particular, muy controvertido, que fue el de Federico Gamboa. Federico Gamboa fue un diplomático de carrera, el autor de la novela Santa, el primer bestseller en México de un escritor mexicano, y fue efímero secretario de Relaciones Exteriores durante mes y medio. Fue secretario ya después del asesinato de Madero, cuando Victoriano Huerta, el gran traidor, trató de restablecer con la complicidad criminal del embajador de Estados Unidos el asesinato de Madero y revertir ese primer brote democrático en el siglo XX de México. El presidente Woodrow Wilson nunca reconoció a Huerta y en principio había aplicado ya un embargo de armas tanto al ejército huertista como a los constitucionalistas. Hubo el condicionamiento de Washington para reconocer a Huerta con tres condiciones: cese al fuego, elecciones libres y que Victoriano Huerta no se incluyera como candidato para esas elecciones. Huerta no aceptó, sin embargo, las negociaciones no se rompieron. Federico Gamboa, como secretario de Relaciones Exteriores, envió una serie de notas de retórica exaltada, esa retórica que rechazaba nuestro premio Nobel, pero que en el caso de Federico Gamboa tuvo un efecto deliberado de Federico Gamboa, porque Estados Unidos lo que hizo fue que mantuvo el embargo comercial contra Huerta, pero levantó el embargo para los constitucionalistas. Esto, si no fue el colapso de Huerta, sí fue un punto de inflexión muy fuerte que en realidad ya no permitió que el ejército huertista pudiera enfrentar con éxito al ejército constitucionalista que cada vez estaba cobrando más fuerza y que tenía acceso a las armas de Estados Unidos. Hay una cita que está recogida en el libro de Genaro Fernández MacGregor, un gran intelectual mexicano que fue rector de la UNAM, entre otras cosas, donde consta que dice que Huerta afirmó: me fregó mi secretario de Relaciones Exteriores con su literatura. Pues muy bien, muy buen papel de la literatura. Bueno, aparte de los personajes literarios y diplomáticos que ya mencioné, hay otros personajes que, bueno, es inevitable mencionar y que todos ustedes conocen, que son Alfonso Reyes y Octavio Paz, otro de nuestros premios Nobel del Servicio Exterior Mexicano,
y decenas de otros diplomáticos y escritores que me voy a permitir nada más enumerar de paso, que es el propio Matías Romero, José Juan Tablada, Genaro Fernández MacGregor, a quien ya mencioné, Daniel Cosío Villegas, que no fue de carrera, pero fue diplomático y que fue despedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores después de pedir un aumento de sueldo. José Fuentes Mares, un escritor, un historiador muy controvertido. Jorge Valdés Díaz Vélez, de la época contemporánea, que fue Premio Nacional de Poesía en 1998, y Alejandro Estíbil, que es actualmente nuestro embajador en Etiopía. Un ejemplo de muy relevante que espero que se retome y se conozca más a fondo es el de Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue director general de la UNESCO, o sea, uno de los principales organismos de las Naciones Unidas, y él dejó un testimonio en sus memorias de la forma en que pudo alternar sus responsabilidades como diplomático y su interés creativo como escritor. En sus memorias tiene un ensayo que se titula El diplomático en busca del escritor. Aquí quiero hacer un paréntesis porque saqué copias de ese ensayo y al final a las personas que les interesen con mucho gusto les voy a dar una copia de ese ensayo. Es una reflexión muy interesante de Torres Bodet, poeta, gran negociador, un hombre de una cultura exquisita, tiene un libro sobre Balzac, en fin. Entonces, uno de los párrafos dice Torres Bodet, escribe Torres Bodet, en las noches libres, cuántos horizontes me proponía sobre mi mesa. La página empezada, encendía la lámpara vigilante, revisaba los textos interrumpidos, oía la lluvia menuda sobre la acera. Mi mujer había subido a descansar. El rumor de la capital, París, principiaba a adormecerse y comenzaba entonces mi amanecer. El despertar de la frase exacta, aquí está Flaubert, en la cual pudiese caber entera la idea precisa o el del poema. Ahora, como dije al principio, yo lo que busco aquí es una serie de contrastes, porque no todo es un camino rectilíneo y perfectamente liso, ¿no? Por desgracia, en ocasiones la carga de trabajo de un diplomático ha derrotado al impulso creativo. Uno de los casos más dramáticos para mí es el de José Gorostiza, un gran poeta y un gran diplomático, quien respondió de manera tajante cuando era subsecretario del por qué ya no escribía literatura. Y su respuesta fue, ¿cómo quiere que escriba poemas si todo el día tengo que repetir acuso recibo suyo? Y peor aún fue el caso de Rosario Castellanos, quien por un accidente inconcebible falleció a los 49 años de edad cuando era embajadora de México en Israel. Tal vez si no hubiera aceptado ese nombramiento diplomático, nos hubiera regalado con varios volúmenes de su exquisita literatura. Ante la falta de tiempo para escribir textos personales, no extraña que los diplomáticos, después de su jubilación, escriban memorias, publiquen ensayos en periódicos y revistas y a veces también algunos libros. Un colega, espero que esté aquí entre el público, un colega en retiro ha publicado un exitoso compendio diplomático, que es el libro en el stand de la SEM, que es el que más se vende. Y de las más recientes generaciones, una diplomática aquí presente ha preparado un manual de protocolo indispensable. Yo quiero concluir diciendo que la literatura también puede ser un instrumento importante para el buen desempeño de una carrera diplomática. Y
yo me permitiría sugerir, sobre todo a las nuevas generaciones, que cuando tengan su primer traslado y los traslados sucesivos, incluyan en su equipaje 1 o 2 libros de los autores esenciales del país o de la ciudad a la que van a ser asignados. Esto les va a permitir romper el hielo con sus interlocutores del gobierno de que se trate y también van a ganar simpatías con el ciudadano de a pie. Gracias. Muchas gracias, ministro. Eh, le damos ahora la palabra en la continuidad de este diálogo a Loren Montserrat Cruz Sandoval. Ella es segundo secretaria. Loren Cruz es diplomática de carrera con ese rango, segunda secretaria. De 2013 a 2023 se desempeñó como cónsul en San José, California. Anteriormente colaboró en la Subsecretaría para América del Norte, la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Estuvo en la misión de México ante organismos internacionales con sede en Suiza y la Embajada de México en India haciendo prácticas profesionales. Loren es internacionalista por el ITAM, maestra en ciencia política por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, y recientemente finalizó su segunda maestría en temas globales en la Universidad Tufts de Estados Unidos con la beca de la SEM. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, consultora certificada en protocolo y etiqueta interculturales y fundadora de la marca Global Protocol Strategies. Loren, por favor. Muy buenas tardes y ante todo quiero agradecer a la Asociación del Servicio Exterior Mexicano por esta invitación, a su presidente, el embajador Nájera, y a mis padres hoy aquí presentes, sin quienes no hubiera tenido el apoyo para publicar este ejemplar que pueden encontrar en el stand de la ASEM el día de hoy. Pues ya hemos escuchado parte de la función diplomática, parte de lo que los diplomáticos tenemos que escribir diariamente en voz del embajador Nájera, y también algunas de las experiencias más destacadas del Servicio Exterior Mexicano a través de el ministro Pescador, quien nos ha compartido a algunos de los autores diplomáticos mexicanos que han contribuido a la cultura de nuestro país y han sido exponentes a nivel internacional. Mi participación estará más enfocada entonces en otra de las funciones que los diplomáticos desempeñamos dentro y fuera del país. Esto es informar, construir y gestionar también relaciones entre México y diferentes sociedades, diferentes pueblos en donde nos desempeñamos en el exterior. Otro de los aspectos fundamentales de esta carrera diplomática a través de la historia también ha sido saber usar las herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance y que hemos tenido a través de la historia. En la historia diplomática, nuestro servicio exterior ha tenido que incorporar a nuestras funciones diarias el telégrafo, con el embajador Matías Romero, por ejemplo. Más adelante, por supuesto, el fax. Y en la actualidad, bueno, pues el correo electrónico y nuevas herramientas que están surgiendo. En la actualidad, las incorporamos a nuestras labores diarias y las conocemos como diplomacia digital. Ya tiene un término esta nueva ola de la diplomacia digital. ¿Qué es eso? Es el uso del Internet y las tecnologías de la información y de comunicación con objetivos diplomáticos, es decir, para alcanzar objetivos de política exterior. Habiéndome desempeñado casi 10 años en Silicon Valley, he también realizado una lista de los principales medios digitales en donde ustedes como público pueden encontrar nuestras labores. Redes sociales son las más usadas, por supuesto, pero también tenemos sitios web de cada embajada, cada consulado, la misma Cancillería.
blogs a veces también donde publicamos los diplomáticos. Enviamos avisos por correo electrónico a nuestra ciudadanía en donde se encuentren. Utilizamos también plataformas de video en línea, podcasts en forma de audio. Y utilizamos otras aplicaciones móviles hoy como el WhatsApp, por ejemplo, que nos permite a nosotros agilizar nuestras tareas de protección consular, de documentación consular y estar comunicados de manera más rápida. Tenemos publicaciones digitales, libros electrónicos. Y aunque ustedes comentarán, bueno, un podcast o una plataforma de video son evidentemente formas de comunicación no escritas. Detrás de cada uno de nuestros videos institucionales, de nuestros podcasts del Instituto Matías Romero, existe una gran tarea detrás de escritura previa. Realizamos estas tareas de escritura y las podemos comunicar no nada más de manera escrita, también por forma de video, también por forma de audio. Hoy, el oficio de escribir en la diplomacia no solamente involucra una redacción clara y precisa, como lo ha comentado el ministro Pescador, inclusive poética puede ser de repente, pero también tenemos que comunicar con mayor rapidez, porque el mundo hoy involucra redacción en tiempo real, comunicación con nuestra ciudadanía en tiempo real y creación de contenido que cada vez tiene que ser más atractivo para lograr comunicar nuestros objetivos de política exterior en el mundo y en diferentes idiomas, que no nada más es el español. Así es como el 90% de todos los estados de Naciones Unidas han adquirido como práctica sumarse a abrir cuentas de Twitter, cuentas de Facebook, y México no es la excepción. Ahora me gustaría darles un breve panorama viniendo de Silicon Valley. ¿Qué nos espera en el futuro? ¿Y cuáles son las nuevas tendencias que estamos observando en San Francisco, en San José, en Sacramento, en esta región que es Silicon Valley, donde se encuentran todas las empresas de alta tecnología? Facebook, Twitter, hoy OpenAI. Nuevas formas de interacción digital nos esperan, cada vez más inmersivas, más personalizadas, con herramientas de realidad virtual, de realidad aumentada e inteligencia artificial, con interacciones en Internet que ya no serán del todo escritas únicamente, sino también con comandos de voz y con gestos faciales que nos reconocerán cada una de nuestras emociones. Hoy que también veo a nuevas generaciones quizás interesadas en ingresar y sumarse a las labores del Servicio Exterior Mexicano, es importante que también consideren tener alguna especialización, algún curso que nos ayude en el servicio exterior a mejorar nuestra ciberseguridad, mantener la privacidad de nuestra información, lo que escribimos, para proteger información que es personal de nuestras comunidades en el exterior. Necesitamos también alfabetización en medios digitales para poder seguir difundiendo información fidedigna, saber distinguir información que es veraz. En la actualidad es un gran reto. También cuidar nuestra reputación digital. ¿Qué es esto? Es la huella digital que creamos cada uno de nosotros con todo lo que escribimos, con cada uno de nuestros comentarios, con todo lo que publicamos, a lo que le damos like y a lo que le hacemos share o retweet. Hoy que estamos todos juntos, los invito a seguirnos por las cuentas institucionales, donde podrán confirmar y continuar escuchando de los mensajes institucionales que tenemos para ustedes, cada una de las iniciativas, cada una de los eventos como este, en los que nos dará mucho gusto continuar la conversación. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.
Muchas gracias, Loren. Creo que la intervención de Loren incorpora una actualidad de los retos y la transformación. Pensando en la ciberseguridad, recordé de inmediato el telegrama Zimmerman de 1917, cuya intercepción por parte de los servicios británicos a este telegrama enviado por por el ministro de Asuntos Exteriores alemán, alemán de Alemania, no de apellido, al presidente Carranza, en donde le proponía la incorporación de México al esfuerzo bélico en contra de Estados Unidos a cambio de la recuperación de los territorios perdidos en el 47. Es la intercepción de ese telegrama le dio el argumento británico en su relación con Estados Unidos para empujar la intervención americana a la Primera Guerra Mundial. Claro ejemplo de ciberseguridad, diríamos hoy, ¿no? Parecería una enormidad comparar ese telegrama con lo que hoy sucede, pero la intercepción de la información que manejamos nosotros hoy, sin ser ni el ministro de Asuntos Exteriores alemán, ni el presidente mexicano, ni el presidente estadounidense, está cada día. Todos nosotros hoy hemos recibido el mensaje de algún amigo o amiga que nos dice que le hackearon la cuenta y que no vayan a dar dinero, ¿no? Así de inmediato es. Y mucho de la comunicación hoy en día pues pasa a través de nuevos mecanismos de transmisión que lleva normalmente a mensajes más cortos. Y ahí el contraste con lo que mencionaba el ministro Pescador sobre este largo memorándum de George Kennan en el 47 o 48 sobre el Partido Comunista. Le voy a dar ahora la palabra a una colega cuya intervención tiene que ver en gran medida con la práctica específica y un esfuerzo muy importante en el trabajo diplomático, que es pasar del informe cotidiano, del seguimiento de un tema, de la responsabilidad directa, a hacer de esto una experiencia, buscar ponerla en palabras y transmitirla como una forma no solo de una satisfacción personal de resumen de lo que ha hecho un cierto tiempo, sino una acción propositiva hacia la generación de políticas públicas. La doctora Selene Barceló Monroy, diplomática de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1994, egresó de la licenciatura en Filosofía por la Universidad Panamericana, te estaba poniendo un poquito más de años, perdón, y de la maestría en Relaciones Internacionales y doctorado en Liderazgo por California State University. La consejera Barceló ha laborado en 5 consulados de México en Estados Unidos, desde donde ha propugnado el empoderamiento de la diáspora mexicana y mantiene que consulados y embajadas deben ser generadores de confianza y promotores del crecimiento del capital social de la diáspora, con enfoque en el liderazgo de las mujeres. Doctora, consejera. Muchas gracias por el micrófono. Estoy muy agradecida, antes que nada, con el Matías Romero por permitir este espacio, permitir que una publicación, que ahora hablaré brevemente, esté presente en esta feria. Muchísimas gracias al embajador Nájera por darme esta oportunidad y a mis compañeros en este presidio. Pues me quería unir al debate sobre la importancia del oficio de escribir en el oficio diplomático. Ya el ministro Alejandro Pescador habló de la importancia de leer, nos cerró con ese tema. Hay que leer, los diplomáticos que estamos en activo, sobre todo, sobre los países a los que vamos, la importancia de escribir con el preámbulo con el que habló el embajador Nájera, de escribir de muchas maneras, desde un informe simple hasta tal vez un libro, ¿verdad? Así como la compañera diplomática Loren nos invita a actualizarnos a otra generación, porque son otras formas de escribir a través de estos medios digitales tan variados y que siguen avanzando, sobre todo con la presencia de la inteligencia emocional. Yo vengo aquí nada más a
exponer o hablar de mi experiencia, es decir, de también de cómo debemos jóvenes y los no tan jóvenes, pero experimentados, escribir nuestra experiencia conforme estamos realizando nuestro trabajo. Veo caras muy familiares de amigas, compañeras y compañeros que hemos estado también adscritos a los consulados de México y sabemos de lo extenuante que es el trabajo consular y de que efectivamente el tiempo, las cargas de trabajo importantes que tenemos ahí nos impiden a veces ir recolectando, recopilando información, porque cada persona que visita un consulado tiene una historia personal detrás interesantísima que suma a lo que es nuestra diáspora mexicana. Entonces, yo quiero decirles que desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de una mujer diplomática, una mujer como mi compañera también, que somos madres de familia, somos esposas y que estamos expuestas, también Loren estuvo en los consulados con mis compañeros, el embajador y el ministro. Las cargas de trabajo son muy fuertes, hay que tener el tiempo. Sin embargo, tuve la oportunidad a la mitad de mi carrera, en el servicio exterior, en el oficio diplomático consular, de poder enfocarme en hacer un doctorado en políticas públicas y liderazgo que me permitió detenerme un momento y empezar a observar y empezar a pensar qué podemos hacer mejor los consulados, hablando de una red consular de México, la más grande que otro país pueda tener en el mundo, con todos los programas en toda la gama de los servicios sociales que puedan existir. ¿Por qué no están llegando a todos y cada uno de los nacionales? ¿Por qué no ellos saben de los mismos y los aprovechan al 100%? Y me quise enfocar en la diáspora mexicana universitaria de California, haciendo un intento que se ha estado haciendo por la OCDE y por expertos en capital social, de medir su capital social. ¿Qué tanto ellos están conscientes de los beneficios de asociarse a su propia universidad o de conocer los servicios de su propio consulado? El resultado, el hallazgo de esta investigación de mi disertación doctoral fue la confianza. Hay una falta de desconfianza, perdón, una desconfianza, hay una que entre la población mexicana hacia sus representaciones en el exterior, y también de ahí surgió la necesidad de que respondamos a esa necesidad de desconfianza de la comunidad, las autoridades de México, y podamos, ¿por qué no?, proponer una política de creación de confianza para que ellos se acerquen a nosotros. Ellos no tienen que hacer el trabajo, sino México puede hacerlo. Así es como de mi experiencia de 25 años en consulados, de mi observación y de mi interés en poder enmarcar en un marco teórico especial, encontré la teoría del capital social, que ha servido para explicar muchísimo de lo que ya el Servicio Exterior ha hecho por muchos años. Todos los ejercicios de reuniones a nivel de escritura, a nivel de mensajes, notas diplomáticas, del trabajo personal que hacen las embajadas y los consulados. Hemos estado haciendo ejercicios de construcción de confianza, tal vez sin saberlo. Sin embargo, en el gran trabajo que hacemos en los consulados, a veces no hay tiempo de esperar y tener presente que cada una de las interacciones que podemos y tenemos que tener con las autoridades locales, con nuestra propia diáspora, con la comunidad mexicana, con las organizaciones de la sociedad civil, tenemos que tener presente esa estrategia de crear confianza y no salirnos nosotros los diplomáticos, tener esa posibilidad de usar esa herramienta para acrecentar esa confianza, es decir, construir capital social. Es así como considero importante que escribamos jóvenes y repito, todos las experiencias
del pasado, las que estamos viviendo, porque ahí estamos dejando un legado escrito de una experiencia que probablemente se va muy rápido. Es muy importante escribirlo y aquí lo planteo en un momento dado, en esta obra que me permití traer a la feria, que con mucho interés podrán obtener aquí. Yo puedo también darles algunos libros, pero lo que pude aquí recapacitar es, estamos teniendo que entenderlo, intelectualizar el problema para volver a una posible estrategia transversal, que es mi propuesta aquí, de creación de confianza en nuestra interacción con nuestra diáspora en los consulados, lo que haría una gran diferencia entre ellos recibir los beneficios que estamos creando para ellos en el exterior y desde México y en el exterior, haga en su progreso y en su desarrollo en las comunidades en el exterior. Yo cierro mi libro y lo quiero leer diciendo que a mis compañeros y compañeras diplomáticos y aquellos que a lo mejor tienen un pariente en Estados Unidos, que los servidores públicos tenemos que ir más allá de las obligaciones profesionales guiadas por nuestra brújula moral del liderazgo ético. Tenemos que ser líderes para crear conciencia social y confianza con quienes servimos a fin de contribuir a su desarrollo perdón, lo voy a repetir, a fin de contribuir al desarrollo humano de estos pueblos y naciones en el exterior. Así es que sigamos escribiendo. Tenemos que escribir. Debemos escribir. Aún tenemos mucho por cambiar y por transferir a través de la escritura. Esa es mi contribución. Muchas gracias. Y aprovechando este bucólico ambiente de lluvia, solo nos faltan algunos tequilas para poder realmente dialogar mayormente. Los invito a preguntas o comentarios que quieran hacer a los participantes. Por aquí hay te van a acercar al micrófono. Sí, gracias. Buenas tardes. Me siento muy orgulloso de estar frente a personas que tienen los ojos en México y que tienen los ojos en el exterior. Mi nombre es Cruz Palma, soy oaxaqueño. Me siento muy gustoso de estar en una casa que se llama Matías Romero, que era oaxaqueño el señor. Y quiero comentar y bueno, también agradecer el comentario de ustedes. Quiero comentar que la palabra es muy importante en mi pueblo. Yo soy mixteco. La palabra es muy importante para quienes somos bilingües, que hablamos mixteco y hablamos español o hablamos inglés. Dice la Biblia que Dios hizo al mundo hablándolo. Cuando dijo hágase la noche se hizo, dice la Biblia. Entre la cultura azteca, mexica, tlatoa quiere decir hablar. Era el tlatoani, el jefe, el que hablaba, el que decidía. Y yo encuentro en el servicio exterior mexicano 3 maneras de usar la voz. La del político, que es tajante, cortante, pinta muy clara la frontera, el político. El mexicano migrante, que usa la palabra ordinaria, común, coloquial, y en ella el escritor media entre el político que pinta su palabra y el común, la persona común que usa un lenguaje sin saber que tiene un poder. Entonces, yo agradecería el comentario de ustedes, de quien guste, decir si hay, qué tipo de palabra es la que usa un diplomático, porque su palabra pesa más, a veces comunica más, entabla más puentes, la de un escritor que la de un político. Agradecería su comentario. Muy amables. ¿Habría alguna otra pregunta o comentario en esta ronda?
Ahí hay una y aquí hay otra. Sí, gracias. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Bernal, soy ministro en el Servicio Exterior. Tengo el gusto de conocer a Selene afortunadamente y por supuesto al embajador Nájera y me da un honor, me da un gusto enorme conocer a los demás ponentes. Eh, Uno como diplomático, pues sí, efectivamente se la pasa buen rato haciendo reportes, análisis, estudios sesudos y obviamente necesarios para la labor cotidiana. Y los que de alguna manera, llegando a la casa, colgamos el saco, dejamos el teléfono a un lado y empezamos a escribir y dejar volar la imaginación sobre mundos irreales o experiencias o lo que sea. Digo, me viene a la mente, por ejemplo, el caso del embajador Stevie, que ha desarrollado una labor de novelista paralela a su brillante trayectoria diplomática. Algunos, como su servidor, no somos tan heroicos o tan famosos, pero que también hacemos nuestros pininos en precisamente lo que comentabas respecto al tema del Internet, crear un blog en el que puedes compartir experiencias o platicar de algo que pues va con el trabajo, pero a la vez con la vida de uno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros diplomáticos convivir esas dos realidades? De alguna manera lo han comentado ustedes, pero sí me gustaría que pudiéramos platicar un poquito más o divagar un poco más al respecto sobre combinar el diplomático, el funcionario de todos los días, con la persona que aspira a decir algo diferente a lo que es mi reporte o el análisis de la situación política, económica, lo que sea, o la relación bilateral de lo que tenemos que hacer todos los días en el escritorio, con esa posibilidad de dejar volar antes era la pluma, ahora es el teclado, y poder empezar a divagar, a pensar, a decir cosas que no necesariamente están en mi escritorio, pero están en la mente y que pueden ser de interés también para alguien más que eventualmente me lea, ¿no? Muchas gracias. Por favor. Con la venia del embajador, muchas gracias. Un gusto volverlo a ver. A todos los miembros del panel, muchas gracias por todas sus aportaciones y comentarios. Mi pregunta va más a nivel práctica. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado en sus adscripciones cuando se trata de comunicar con la población local, ya sea a nivel escrito o a nivel interacción verbal? Porque me queda claro que, pues al final, aquí en México estamos interactuando entre nosotros, somos amigos todos, ¿no? Pero ya al momento de llevar México más allá, ¿cuál ha sido el mayor reto que ustedes han encontrado? Muchas gracias. Sí, por favor. Un poco en el mismo orden que intervenimos. Sí, muchas gracias por las tres preguntas. Yo creo que hay una especie de serendipia en estas preguntas porque se enlazan perfectamente las tres. La primera comentario y pregunta que hizo usted a mí me conmovió mucho, del valor que tiene la palabra y también de los diferentes usos que hay. Y usted mencionó el del político, el de la población y, bueno, el del escritor. Eh, Nosotros como diplomáticos y los que estamos aquí hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de tener que visitar mexicanos que están presos por diferentes delitos. Y hemos tenido que llamar con esa tantas expresiones veladas que hay en la diplomacia, que se da en las negociaciones bilaterales, sobre todo, del franco intercambio de expresiones. Ese franco intercambio de expresiones quiere decir que hubo gritos y manotazos en la mesa. Eso quiere decir, hay que traducir el lenguaje diplomático al lenguaje popular o común, no necesariamente popular, sino al lenguaje común. Y a veces también hemos tenido que participar en reuniones en las que tenemos que utilizar una serie de sutilezas cuando estamos ante el público extranjero. Ahora, respecto a la segunda pregunta, bueno, hay una variedad de usos de la palabra en la diplomacia y yo hace poco le comentaba al embajador Nájera que para ser un buen diplomático hay que escribir bien, pero no necesariamente hay que
escribir historia o novelas o poesía, que sí los hay. Otra vez regreso yo al caso a los tres casos que me impresionan a mí más, que son Alfonso Reyes. No se acaban todavía de publicar las obras de Alfonso Reyes. No se alcanzan todavía a publicar los volúmenes de su correspondencia, que era básicamente correspondencia literaria. Cómo alargaba a Alfonso Reyes las 24 horas del día para cumplir un excelente trabajo diplomático y escribir tantos volúmenes. ¿Cómo pudo hacer Octavio Paz para escribir también tantos volúmenes? La obra de Octavio Paz es enorme. Y luego, por otro lado, la pregunta que hizo usted es una pregunta que puede tener varias respuestas y que en algunos casos no tiene respuesta. En mi caso personal, a mí no me gusta hablar de mi caso personal, pero en mi caso personal yo tuve el privilegio de participar en un programa que fue muy efímero de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ir a estudiar mandarín a la República Popular China. Fuimos dos compañeros del servicio exterior los que llegamos y el chino para mí fue un reto mayúsculo. Como decía Churchill, primer ministro británico, que por cierto ganó el Premio Nobel de Literatura, en la guerra contra las potencias del eje, él hablaba de sangre, sudor y lágrimas. Eso me pasó a mí con el mandarín. Fue un esfuerzo titánico para mí entender los tonos del mandarín, entender el orden en que se escriben los caracteres, el orden de la sintaxis china, que es totalmente diferente a la occidental, de las lenguas occidentales, pero al final de un esfuerzo constante se fueron acomodando las cosas, como en un caleidoscopio que finalmente ya se acomoda y nos da una figura muy bonita. Eso me pasó. Y tuve el gozo y el privilegio de poder hablar con la gente en el mercado, con el vendedor de periódicos, con la persona que tenía un puesto de chácharas en la calle. Yo podía hablar con ellos y me platicaban sus cosas y les daba gusto que hubiera un extranjero que se ocupara de ellos. Y obviamente también tuve una intensísima comunicación con la gente del Partido Comunista, del Comité Central, a través del Departamento de Enlace. No veía obviamente yo a los líderes, pero veía a la gente del Ministerio de Enlace, porque el Comité Central tiene ministerios, que son los que realmente diseñan la política exterior china. Entonces yo tenía el privilegio de hablar y de intercambiar con ellos, y ellos me preguntaban a mí y había la confianza. Y yo de vez en cuando apliqué la receta que yo me atrevo a sugerir de que los diplomáticos deben leer un poco la literatura del país al que van. Entonces, ellos se sorprendían de que yo hiciera alguna cita de algún autor clásico. No me metía con los contemporáneos, por ahí me podía meter en un campo minado, porque hay unos que estaban censurados, entonces esos no los mencionaba. Mencionaba a los autores clásicos, poetas Tang, de la dinastía Tang o de la dinastía Ming, y ya estaba en terreno seguro. Y eso habría pues no diría que amistad, pero se ampliaba la confianza de la que hablaba Selene y permitía un diálogo un poco de mejor calidad que con otros diplomáticos de otros países que no tenían esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, espero que haya respondido a sus preguntas. Loren. Yo me voy a referir primero a la primera y a la tercera pregunta porque desde mi experiencia consular están bastante relacionadas. El estado de California tiene la ciudad de Los Ángeles, que es la ciudad con la mayor, la segunda ciudad en el mundo con mayor población mexicana, después de la Ciudad de México. Y en general el estado de California, en el estado de California también converge una población sustantiva
de pueblos originarios. Muchas veces nos referimos a ellos como pueblos indígenas, pero en realidad el término adecuado son pueblos originarios. Entonces, señor Cruz, usted que habla mixteco, por ejemplo, tenemos una comunidad mixteca numerosa en este estado a la que hay que, con la quien hay que interactuar, a quien hay que ofrecer servicios consulares. Y en este sentido estamos relacionados con la última pregunta, porque es un reto verdadero. Y de repente, como diplomáticos, bueno, cuando el público nos escucha hablar de los diferentes idiomas que hablamos, de repente se identifica más, bueno, hablar inglés o francés, o un diplomático que habla ruso, pero en realidad parte de nuestra función también involucra bastante interactuar con nuestros pueblos originarios, y eso es un reto porque muchos de nuestros pueblos originarios tienen lenguajes pues bastante muy delimitados a su propia región, que es el mixteco alto, el mixteco bajo, y entonces eso ha sido uno de los principales retos que desde una perspectiva personal, creo que en esta actual administración se le ha puesto bastante énfasis y se han desarrollado ya materiales que tratan de suplir esa necesidad de comunicarnos con nuestros pueblos originarios. Y es bastante interesante interactuar con ellos porque de repente no hablan el español tampoco. O sea, hablan el idioma originario, y de repente las nuevas generaciones hablan el inglés, pero no hablan el español. Entonces, hay veces que tenemos que diseñar estrategias de comunicación que puedan crear vínculos o puentes entre esos dos culturas y entre esas dos lenguas. Y derivado de eso, me quiero referir a la segunda pregunta, porque en mi experiencia personal, el desarrollo de mi obra escrita está dirigida a atender a una situación también que era un reto de manera personal y que me ha motivado a mí a resolver situaciones de manera práctica. Y en lo particular, mi obra, que está relacionada con el protocolo ceremonial Honores a los Símbolos Patrios Mexicanos, está diseñada para difundir el amor patrio y transmitir el significado de nuestros símbolos, tanto a nosotros como personal diplomático, como a nuestra comunidad. Entonces ha sido una labor también de escritura para resolver un problema práctico. ¿Sí? Okay. El caballero de Oaxaca, respondiendo a su pregunta. En mi opinión, y bueno, así lo dicen algunos académicos, la comunicación es multidimensional, así como lo es el liderazgo. Creo que los diplomáticos tenemos que, y lo hacemos en la práctica, hablar de diferentes formas y utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para comunicarnos con las diferentes personas o grupos de personas, autoridades, ¿no? Perdón, a la comunidad mexicana. Y por ejemplo, en concreto, como lo decía mi compañera, a los grupos en el centro de California, en Fresno, hay una radio que se llama Radio Bilingüe. Cuando uno escucha radio bilingüe, uno piensa que es español e inglés. Es una radio que se comunica con los oaxaqueños que están ahí, y que hablan en mixteco de la alta y de la baja. Ya cuando yo estaba ya nada más de la alta, sumaron y se comunican directamente con los oaxaqueños acá, con sus familiares. Ahí es como nosotros empezamos a conocer cuáles eran sus preocupaciones o cuáles eran sus necesidades de los que están acá a través de las radios, ¿no? Es una manera de utilizar esos otros medios para acercarnos lo más que se pueda a nuestras comunidades. Creo que el reto mayor que tenemos para poder acercarnos a este tipo de comunidades y otras es el tiempo. Nos falta tiempo, sigamos, y no es que nos falte, tenemos que acomodar tiempos, considero, para hacer mayores reuniones, mayores experiencias de trabajo conjunto de las que hablo en el libro, para crear esa confianza que nos permita comunicarnos mejor con estas personas y poder a la vez
escribir, ¿no? Ese era el reto, escribir, hacer el tiempo se puede. Tuve la fortuna de estar haciendo este doctorado que me obligó, ¿no? A pensar, ¿no? Día y noche, sí es exhausto, sí hay que dar un poco de más tiempo libre, etcétera, pero se puede si hay motivación, y creo que fue la última o primera, la segunda, la motivación es lo que creo que nos mueve a poder superar esos retos, a comunicarnos con todo el público, la motivación que tengamos como diplomáticos en los consulados especialmente, la pasión que tengamos por ir más allá, el poder servirlos mejor, el poder acercarnos más, el poder plasmar en su momento las experiencias que estamos viviendo día a día. Eso es lo que nos va a mover. Yo creo que Alejandro Pescador estudió chino porque tenía la motivación. Yo aprendí griego ya más de los 30 años porque tenía una motivación, ¿no? De conocer esa cultura por una obligación familiar. Creo que la motivación mueve montañas y creo que podemos todos y cada uno hacer lo que sea si nos lo proponemos. Muchas gracias.